Mucha ausencia, mucha ausencia. Doña Fanny, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bien, ahí vamos en la lucha. Su merced, nosotros estábamos en la segunda, ¿en qué tiempo quedamos? Y una vez pues voy ubicando. Ah, en el minuto 50, profe. Sí, bueno. Si el patrimonio les voy a comentar un caso correcta, pues no. Para que, como para que empate. ¿Qué pasó con el listado de estos muchachos? Deben estar pues tomando un cafecito, profe. Ah, de pronto sí, ahí llegó uno. Compañero nuevo, José Ángel. Sí, 5, 5. Elida. ¿Te aburren las conferencias, sí o no? Ya me lo tengo pillado. Hola, profe, buenas noches. Ese milagroso de verla, digo, de escucharla. ¿Cierto? ¿Cómo va todo bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Bueno. Ay, a este chito. Bueno, tenemos por aquí a doña Fanny. Muy bien. Lida. Lida Marina, por aquí anda. Lida Marina. Y tenemos por aquí. ¿Dónde andan? José. Sí, profe, buenas noches. José Luis, José Luis, José Luis. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, señor, gracias. Y por acá entonces tenemos a Javier, que no. Bueno, muy bien, entonces tenemos ya en nuestro minuto 50, pero antes de eso vamos a tomar nota de algunas cositas para que tengamos presente también. Cuando se mencione, ¿cierto? De que no quedemos tan perdidos, ¿no? Entonces coloquemos un titulito que diga Conceptos y Principios Generales de las NIF. Decimos 2 puntos a punto aparte, ¿listo? El concepto de los estados financieros de una pyme. Profe, permítame un momento, por favor. ¿Me repite, profe? Qué pena. El objetivo de los estados financieros de una... Ah, perdón, ¿el título o qué? Sí, el título, profe. Conceptos y principios generales de las NIF, o de las normas internacionales de información financiera.
Entonces decimos que el objetivo de los estados financieros de una pyme entre paréntesis coloquemos pequeña y mediana empresa o pequeña y mediana entidad. Es suministrar información sobre la situación financiera, coma, el rendimiento y los flujos de efectivo de la misma, coma. ¿Y los qué, profe? Flujos de efectivo y los flujos de efectivo de la misma, coma. De tal manera que sea útil para la toma de decisiones económicas y financieras. De un amplio número de usuarios, coma, que por sus diferentes circunstancias no pueden demandar informes a la medida de sus necesidades concretas de información. ¿Listo? Entonces decíamos que básicamente, pues obviamente, digamos, esos estados financieros, ¿cierto? Si yo soy un inversionista pequeño, pues obviamente a mí me llegarán si acaso los dividendos y una información al año por allá y me dice su acción ganó o perdió, ¿cierto? Pero o cuánto está el valor intrínseco. Pero pues en términos generales uno no puede tomar decisión sobre nada porque pues igual, digamos, los grandes inversionistas son los que tienen el control total. ¿Listo? Entonces puede decir que no. Yo no puedo decir, ay, no, pero es que yo tengo 3 acciones y necesito que me envíen los estados financieros. De pronto los publica para todos, ¿cierto? O que necesito que me informen de esta situación especial. No lo vamos a tener. ¿Listo? Entonces, no, digamos, la idea es, le estaba hablando de que ustedes vieron, también me sirve aquí ejemplo. Hay una película que se llama De Mendigo a Millonario. ¿Sí la han visto con Eddie Murphy? ¿Sí o no? ¿Correcto? Sí, En esa señor. película, señor, Sí, señor. en esa película se ve, ¿cierto?, cómo es el juego de esa bolsa, cómo usted se vuelve de un momento a otro multimillonario o se puede quedar en la bancarrota total, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las compañías? Pues obviamente las compañías, las que invierten en bolsa, ¿cierto?, pues están sujetas, ¿cierto?, allá a ese mercado, digamos, a esos comisionistas y a la inversión que yo tenga en una empresa en un momento determinado. Pero yo no puedo tener tomar una decisión así de lo que me dice, yo necesito, ¿por qué mi acción se evaluó, por ejemplo? Ah, no, porque una pérdida, sí, pero ¿por qué perdimos? Entonces ya no le van a entrar a dar explicación. Hay otra película que es con Adam Sandler, ¿esto se llama? No, no es Adam Sandler, es otro. Pero bueno, que se llama como que Robo en las Alturas, donde también un inversionista llega y él juega para que todo el mundo le entregue el dinero y se la da a otra persona, es que para poder tener un fondo de retiro y resulta que el hombre se manda a hacer un vehículo por ahí de oro y bueno, eso también tiene sus enredos, ¿cierto? Y
Obviamente ellos invierten, pero pues no saben, y ellos preguntan qué ha pasado con la inversión y no, que perdimos, pero sí, ¿por qué perdimos? Pero no tienen más información. Ahora, recuerden que básicamente decíamos ayer que las normas internacionales, a la final, ¿cierto? Se hicieron fue para proteger a los accionistas minoritarios, por lo que los mayoritarios son los que toman las decisiones, ¿cierto? Y en un momento determinado pueden tomar una decisión que pueda quebrar al resto. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Porque se deteriora la inversión o el valor de la acción. Entonces decimos, punto aparte, los estados financieros también permiten mostrar los resultados de la gestión de los administradores o de la administración, ¿cierto? Y que generalmente quienes administran la organización, la gerencia, ¿cierto? Entonces usted coloque ahí entre paréntesis gerencia. En un periodo determinado, coma, o sea, el desempeño obtenido con los recursos y activos confiados a la gerencia. Entonces, ojo a esto, cuando yo estoy gerenciando una compañía, pues básicamente a mí me pusieron un poco digamos, de recursos a mi servicio, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que yo pudiera desempeñarme eficiente y eficazmente, ¿cierto? En toma de decisiones hacia la compañía y obviamente pues que produzca resultados, ¿correcto? Entonces decimos punto aparte, puede ser. Las características cualitativas de la información que se refleja en los estados financieros son dos puntos. Comprensibilidad, coma, relevancia, coma, materialidad o importancia relativa, coma, fiabilidad, coma, esencia sobre forma, coma, prudencia, coma, integridad, coma, comparabilidad, coma, oportunidad, y equilibrio entre el costo y beneficio. ¿Listo? Entonces, se supone que cuando yo estoy elaborando unos estados financieros, deben ser comprensibles. Los debo comprender. ¿Quién debe comprender los estados financieros? ¿Los socios? Todos. ¿Quiénes deben comprender? ¿Cierto? Dice que Los los estados socios, los financieros deben dueños. ser comprensibles. ¿Cierto? O debe haber una comprensibilidad. ¿Para quién? Todos, para los gerentes y pues Todos. para la parte directiva. Correcto, ¿cierto? El que requiera en un momento determinado que entienda qué es lo que está observando, ¿cierto? Entonces que yo sea claro, ¿cierto? Por ejemplo, no es bueno estar utilizando en un momento determinado siglas o alguna cosa así, ¿cierto? Porque si todo el mundo no las entiende, pues no tiene sentido estar colocando porque se perdería, ¿cierto? Que sean relevantes, claro, ¿cierto? Hay que darle la importancia que requiere. Y lo mismo habla de la materialidad o importancia relativa, ¿cierto? ¿Qué tan material o qué tan importante
esos activos, ciertos que yo tengo, ¿sí o no? O que estoy mostrando en los balances y qué tan fiables son también, ¿cierto? Porque yo puedo inventarme un poco de información, pero en un momento determinado que no exista, por ejemplo. ¿Listo? ¿Estamos? Que prime la esencia sobre la forma. Obviamente, pues si a mí me dice que la norma, que yo debo presentar los estados financieros clasificados, ¿cierto? Pues obviamente yo tengo que mirar, digamos, qué es corto plazo y qué es largo plazo. Y entonces yo estoy clasificando esos estados financieros. ¿Listo? Habla también de que puedan ser, sean prudente, ¿cierto? O sea, hablando de la prudencia y de integridad, pues que trate de cubrir todos los aspectos que pueden en un momento determinado afectar la estructura financiera. Por ejemplo, cuando hablamos de la provisión de cartera, ¿cierto? Esa provisión de cartera y la provisión de prestaciones sociales. ¿Sea que yo tengo que pagar un día de vacaciones? Sí, ¿cierto? Pues esa provisión que yo hago para el pago de vacaciones, ¿cierto? Cuando no tengo vacaciones, ¿cómo es que se llama esto? Colectivas, sino que yo salgo en el momento que se me cumpla el año, pues obviamente todos los empleados tienen ese derecho, ¿cierto? Y si se causaron o se vengaron en el año 2020, pues obviamente yo tengo que dejar una provisión ahí de que porque eso lo estoy debiendo, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. ¿Qué más nos dijo? Obviamente tienen que ser comparables, ¿cierto? De un periodo a otro y además oportunos. Y esa oportunidad es fundamental en lo que se refiere a la que. ¿Para qué quiero que los estados financieros sean oportunos? Para la toma de decisiones. Para una toma de decisiones, ¿cierto? En el momento adecuado. ¿Estamos claros? Porque a veces dicen, bueno, pero estamos en el mes de julio. Ay, ya salió el balance de enero. No, pues qué belleza. Ya estamos en junio, ya se está terminando junio y no, hasta ahora sale el balance de enero. Y resulta que en enero yo perdí. ¿Sí o no? No me han entregado febrero, ni marzo, ni abril. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy seguramente esos meses también puede ser un desastre. ¿Correcto? Voy a seguir perdiendo, sí. Correcto. Como no me los entregaron a tiempo, digamos, se sigue afectando, ¿cierto? Digamos, esos rendimientos, o esa rentabilidad, no estoy ganando, lo que hice fue que perdí más. Y en un momento determinado, pues puede conllevar hasta que sea llevarme a una quiebra. Recuerde que dice que las contabilidades atrasadas se esconden o se guardan las quiebras de las compañías. Porque usted, al no tener la información a tiempo, pues obviamente no puede tomar las decisiones correspondientes para poder salir del problema. ¿Estamos ahí o no? No siempre, no siempre hay que echarle la mano al personal, que es lo que hacen muchas empresas, ¿no? No, perdimos. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cuántos tienen en su departamento? 5, deje 2. Y comienzan así a recortar al personal, pero muy seguramente sin pensar que a ese personal ya se le invirtió un dinerito, ¿cierto? Porque la persona que está en ese puesto ya lleva 5 años y en esos 5 años tuvo que haber aprendido algo de la compañía, ¿o no? ¿Correcto? Entonces, el invertir en otro nuevo personaje mientras llega a ese nivel, también eso puede ser a que la compañía pierda el mal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablemos de punto aparte, hipótesis del negocio en marcha y de venta. ¿Como un título, profe? No, pues podemos, como un subtítulo, sí, está bien. ¿Hipótesis de qué, verdad? De negocio en marcha y de venta. Negocio en marcha. Y de vengo. Profe, perdóneme, ¿de venta, de vengo o de renta? No, hipótesis de negocio en marcha. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. De vengo. Recuerde que De vengo, de vengo. de Listo. vengo, de vengar. Acuérdese que eso es cuando hay de haber correlación del ingreso con el costo, ¿cierto? Recuerda que ayer hablaba el mundo Flores, ¿cierto? En la conferencia hablaba precisamente del devengo, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces coloquemos primero negocio en marcha, 2 puntos.
Al preparar los estados financieros, coma, la gerencia de una entidad, coma, que use esta NID debe evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Punto seguido. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacerla cesar ¿Liquidarla o qué? o de hacerla cesar en sus operaciones. O sea, como frenarla esas operaciones, ¿no? Coma, o cuando no exista otra alternativa más realista. ¿Qué Perdón, procede? profe, o cuando no exista. Cuando no exista otra alternativa más realista, que proceder de una de estas dos formas, de proceder de una de estas formas. Muy bien. Punto aparte, al evaluar la hipótesis de negocio en marcha, resulta apropiado, ¿Apropiado? sí, señor, que la gerencia cuente con toda la información disponible sobre el futuro, coma, que deberá cubrir coma, al menos, coma, los 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa. A partir de la fecha. Sobre la que se informa. O sea, en otras palabras, si yo estoy presentando información, ¿cierto? Para mi hipótesis de negocio en marcha, tendría que estar evaluando, ¿cierto? Que yo presenté información a 31 de diciembre de 2020, que por lo menos va a seguir todo el año 2021, hasta 31 de diciembre de 2021.
por lo menos, dice 12 meses sobre el periodo sobre el que se informa. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? ¿Sí estamos claros? Coma, sin limitarse a dicho periodo. En otra palabra, no, sí, la empresa va a durar, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de 2021, pues qué belleza, ¿cierto? Por lo menos garantizo de que llegamos a 31 de diciembre de 2021 y obviamente, pues tendré, digamos, la hipótesis que la empresa va a seguir funcionando, ¿correcto? Pero por lo menos funcionará durante un año, ¿listo? Por eso dice sin qué, sin limitarse a dicho periodo, o sea, a decir que no, es que ya 12 meses, eso es, hasta ahí va a llegar la empresa, ¿cierto? Muy bien, entonces agarramos, porque a quién le gustaría que diga, no, usted su inversión no dura sino hasta 31 de diciembre de 2021. ¿Tendrá algún sentido para el inversionista seguir ahí entonces? No, trata de buscar otras alternativas, ¿sí o no? Entonces, para que tengamos claro. Muy bien. Entonces decimos, punto aparte. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres, significativas. Relacionadas con sucesos o condiciones. ¿Con qué, profe? Con sucesos o condiciones relacionadas con sucesos o condiciones que puedan contener dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelará estas incertidumbres. ¿Listo? Sí. Por lo menos nosotros vamos a durar hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿cierto? Pero tenemos un problema, que de pronto se me ocurre a mí, la materia prima que utilizábamos para nuestros productos es importada, ¿cierto? Y resulta que ahorita ya pasó, digamos, de estar bajo el régimen de licencia previa, ¿cierto? Perdón, de licencia de libre importación, pasar de libre importación al régimen de licencia previa. Y que esa licencia previa entonces es muy demorado y que muy posiblemente solamente la autorizan para ciertos casos, por ejemplo, para los hospitales o qué sé yo. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendría yo que mejorar. Nosotros lo dijimos, pero se me ocurre, tendríamos que tener en cuenta que si no diversificamos el mercado, podemos tener que cerrar la organización, ¿cierto? Otro puede ser porque el país donde la producían ya no la produce, ya no la encontramos, no es fácil, ¿sí me entienden? O sea, hay ciertas, hablamos de dudas, ¿cierto? O incertidumbres relacionadas, ¿con qué? Con los sucesos que pueden pasar, ¿cierto? Que condiciones, no van a subir, el precio era 20 y le subieron a 40. O sea, nos subieron al 100% y nosotros no podemos hacer lo mismo con los clientes. O sea, mencionar, ¿cierto? Dejar ahí relacionado de que eso puede llegar a suceder. ¿Listo? ¿Qué incertidumbres hay al respecto para no poder seguir más adelante con la hipótesis del negocio en marcha? ¿Correcto?
Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Cuando la entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, Perdón, profe, qué pena. cuando la entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, coma, revelará este hecho junto con la hipótesis sobre las que han sido elaborados, coma, así como las razones por las que la entidad no se considera como Perdón, negocio, profe, qué pena. Así como las razones. por las que la entidad, así como las razones por las que la entidad no se considera como negocio en marcha. Entonces ya sabes, ya te habla a ti, la materia prima, no la producen, ya no nos la despachan, cambiaron el régimen de libre importación a licencia previa, ¿cierto? Eso pasó con otro, no sé cómo era que va a decir, con el mercurio. Cuando yo estaba pequeñito, o sea, hace muchísimos años, todos aquellos, ¿cierto? Resulta que a uno le decían o mi mamá me decía, consígase un termómetro de mercurio ahí en la droguería, yo te iba a comprar el termómetro de mercurio y no había ningún problema. ¿Cierto? Pero a raíz de que comenzaron a hacer, digamos, a utilizar el mercurio también en la droga, pues ya se convirtió, ya era más difícil, ¿cierto? Y digamos, conseguir un mercurio. Antes uno lo conseguía ahí donde venden los elementos químicos y ese tipo de cosas. Hoy en día es muy complicado. ¿Listo? ¿Estamos? Y hay unos productos que de pronto ya a uno le toca dejar de fabricarlos, o si los fabrica son demasiado costosos, precisamente porque, ¿qué? Porque las materias primas se dispararon o ya es muy difícil conseguirlas. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer? Revelar el por qué no puede seguir, el por qué puede llegar a suceder. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Ahora sí hablemos de la base contable de acumulación. Base contable de acumulación, entre paréntesis, o devengo. ¿Listo? ¿Qué nos dice esa base contable? Entonces dice que, dos puntos, una entidad elaborará sus estados financieros. Coma, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, coma, utilizando la base contable de acumulación, y entre paréntesis colocarle o devengo. Punto seguido. De acuerdo con esta base, coma, las partidas se reconocerán como activos. De acuerdo con esta base, coma, las partidas se reconocerán como activos, coma, pasivos, coma,
patrimonio, coma, ingresos o gastos, coma, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros entramos, ¿cierto? A mirar cuál es ese contenido. Entonces decimos que ustedes hablaron de balance general, ¿sí o no? Todos sabemos que es un balance general. ¿Cierto? Hablamos del balance general y hablamos del estado de resultados. Pues el balance general, ¿cierto? Nos habla la NIL, que es el estado de situación financiera de la entidad, ¿cierto? Entonces pongamos punto aparte. La situación financiera de una entidad se presenta en el estado de situación financiera, coma, en el que se incluyen los activos, coma, los pasivos y el patrimonio, coma. En una fecha determinada. Punto seguido. Las definiciones de sus elementos son las siguientes. Dos puntos A. Entonces, ¿cuáles serán los elementos de el estado de situación financiera? ¿Quién se acuerda? Activo, pasivo. Correcto, ¿cierto? Tenemos el activo. Por eso están diciendo, ¿sí o no? Un balance general, estado de la situación. ¿Y qué es un activo? Es todo lo que posee la empresa y que puede generar un tipo de ganancia a futuro. ¿Qué más? Bueno, venga, le digo más porque entonces colocamos A, activo. No le digo uno activo porque recuerden que yo puedo estar hablando. Ya decíamos que el plan de cuenta no es necesario, pero yo podría decir uno activo, A o lo que sea. ¿Listo? Entonces decimos A. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, coma, del que la entidad espera obtener coma, en el futuro, coma, beneficios económicos. Punto seguido. Para que un activo, escúchelo bien, para que un activo sea reconocido como tal, se requiere que cumpla con 3 condiciones. Entonces decimos, primero, con 3 condiciones, 2 puntos. Primero,
que sea medible o cuantificable. Segundo, que sea controlable. Y tercero, que genere beneficios económicos futuros o flujos futuros de efectivo. Perdón, profe. Que genere beneficios económicos futuros. Flujos futuros de efectivo. ¿Listo? Entonces, recuerden lo siguiente. Por ahí hablábamos, ¿cierto? Que todo lo que tiene la empresa, entonces, empleados y vigilantes, y todo eso, ¿cierto? Entonces decimos que cuando hablamos nosotros de los PCGA, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, decíamos, a ver, ¿qué pasó? Decíamos básicamente que los activos son todos los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. ¿Se acuerdan que hacían eso? Y se conoce como bienes, ¿quiénes? Los vehículos, la mercancía, los muebles, etcétera, ¿cierto? Y como derecho, bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Y los derechos eran básicamente los clientes, ¿cierto? O las cuentas por cobrar, en otras palabras. Cuentas por cobrar, porque resulta que si yo entrego una mercancía, ¿cierto? Entonces yo ya, apenas me la recibo, yo ya quiero el derecho de cobrarle las sillas a don José Ángel, ¿sí o no? ¿Y qué adquiere José Ángel con respecto a mí? La obligación, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? Entonces, lo que se hablaba, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto? Todo, si yo tengo una cuenta por cobrar, necesariamente alguien debe tener la cuenta por pagar. Y en el cruce exógena debe coincidir, ¿no? Que si yo tengo por cobrar 20 pesos, la persona que estoy diciendo que me está debiendo 20 pesos debe tener una cuenta por pagar de 20, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, o se hablaba ayer también en la conferencia, que fundamentalmente, digamos, siempre va a estar esa partida doble, ¿cierto? Y yo, lo que para mí son deudas, para el otro serán obligaciones. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Dice que sea medible y cuantificable. Sí, pues yo obviamente mi activo no es un vehículo, ¿cierto? Yo lo que debo decir es que mi activo es un vehículo, ¿cierto? Que vale o que cuyo precio es de 40 millones, 50 millones, 100 millones, qué sé yo. Por eso es cuantificable. ¿Listo? Que sea controlable. Yo siempre, la primera pregunta, ¿será que el dinero que yo tengo en bancos está bajo mi control? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, porque depende de usted generar algún ingreso o retiro del mismo. Claro, porque y es más, lo que dice está bajo mi control, ¿cierto? Porque si bien yo no soy el custodio, lo está custodiando el banco, yo no, pero yo soy el que coloco las políticas de manejo de mi cuenta de ahorros o mi cuenta corriente. Yo puedo decir, ¿cierto? Todos los cheques deben llevar 2 firmas. Créanme que si lleva una sola firma, no se lo van a pagar, porque yo fui el que dije que está bajo mi control y decimos que era, ¿qué? 2 firmas. Si yo digo que es una firma y un sello seco y le coloco la firma y un sello húmedo, no me lo van a pagar, porque yo dije que era el sello ¿qué? Seco. Entonces, yo soy el que estoy dando los parámetros de manejo de esa cuenta. ¿Listo? Y lo que hablábamos, ¿no? Que genere beneficios futuros
o flujos futuros de efectivo. Obviamente, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, hablemos de un torno, me dedico a fabricar piezas de esas para manijas para ventanas de los edificios. ¿Listo? Entonces yo tengo ese torno y ese torno que es un activo fijo mío, ¿cierto? O una propiedad planta de equipo, está en capacidad, sí o no, de generarme beneficios económicos futuros. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro. ¿Por qué? Es más, sí, ojo a esto, si no soy capaz, ¿cierto?, de generar beneficios económicos futuros, simplemente lo que hago es que lo vendo, ¿o no? ¿Puedo venderlo? Sí, Y me generará beneficios económicos en ese momento, claro, sí, ¿cierto? claro. Cuanto Sí. me den por eso, pues, por eso es que también nosotros hablamos mucho en MIT de lo que son el valor de salvamento, ¿cierto? Porque ese valor de salvamento, porque esto no quiere bajar, esta cosa está muy larga. Ah, muy bien, ese valor de salvamento es que, recuerden que yo, yo puedo depreciar el activo o puedo trabajarle el deterioro a ese activo. En la medida que yo estoy utilizando un activo, pues obviamente se va a deteriorar o no, ¿cierto? Entonces yo puedo trabajar ese deterioro y en últimas, cuando yo, digamos, dice que el vehículo está para que la apreciación, la tasa de depreciación en línea recta es del 20%, ¿correcto? Y que yo lo puedo depreciar en 5 años, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que pasan los 5 años, yo ya lo he depreciado y el vehículo todavía tiene un valor, todavía sirve o no. ¿Sí o no? Claro, nosotros vemos sobre todo en esos transportes públicos una cantidad de vehículos que tienen más de 10 años y ustedes los ven funcionando, o sea que no se ha deteriorado, ¿cierto? Y lo que colocábamos de ejemplo también la parte de los edificios, nos decía que los edificios de la depreciación en línea recta era el 5% año que duraban 20 años. Y si uno mira con lo que ha pasado es que con el tiempo el activo o el edificio o el terreno se va ¿qué? Valorizando, ¿sí o no? O sea que vas adquiriendo más valor en lugar de estar deteriorado. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces ahora hablemos del pasivo. B pasivo. Dos puntos. Es una obligación presente de la entidad, coma, surgida a raíz de sucesos pasados. Punto seguido. En su vencimiento, coma, en su vencimiento, coma, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Listo? Ese sí está fácil, ¿sí o no? Le estoy debiendo a José, otra vez, estoy debiendo a José 100.000 pesos. ¿Listo? Eso es mi pasivo. Debo a José 100.000 pesos. Se los pago. Entonces, para podérselos pagar, ¿yo qué hice? Agarré un efectivo, ¿sí o no? O sea que me estoy desprendiendo de un recurso. ¿De cuál recurso? Del efectivo. ¿O no es así? ¿Y qué decíamos de los activos? Que incorporan beneficios económicos futuros, ¿sí o no? Entonces yo me estoy desprendiendo de un recurso que muy posiblemente en el futuro me generaría beneficios económicos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Lo que colocamos en la definición del patrimonio, ya esa también es muy sencillita, porque eso sí, sí que nos dice la NID. Entonces colocamos C, patrimonio. Es el valor, dos puntos, es el valor residual
de los activos de la entidad, coma, una vez deducidos todos sus pasivos. Ahora tenemos 50 minutos todavía aquí, peligro. Dame. ¿Está con mi pantalla? Está cargando, profe. Sí, Sí, señor. profe, ya. Ok, 2 minuticos aquí no dura pero para que escuchen la entrevista. ¿Cuál es la definición de pasivo en NIF? El pasivo es un elemento del balance general o el estado de situación financiera y por ello se encuentra en plenas en la NIC 1 o se encuentra en la NIF para pymes en la sección 3 de estados financieros. Un pasivo nos dice que es una obligación presente, o sea que en este momento ya sé que debo un dinero. Una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados. Contraté a alguien y le debo dinero. Pedí un crédito, me entró el dinero, lo estoy debiendo. Emití unos bonos, estoy debiendo esa inversión, esa captación que hice. Decreté dividendos, los estoy debiendo. Mire que proviene de eventos pasados porque hice algo y la reacción es eso. O los impuestos, vendí y generé un IVA, estoy obligado a pagarla. Es una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, yo me endeudé, al final tendré que pagarlo. Me prestaron servicios, al final tendré que pagarlo. Compré mercancía y a algún momento tendré que cancelarla al vencimiento. Por ese motivo, eso se debe cumplir. De allí que las obligaciones del leasing cumplen con el criterio de pasivo, porque en la obligación leasing me he comprometido a cancelar unos recursos de manera periódica durante algún determinado tiempo y tendré que pagarlo. Luego, para mí es una obligación. Entonces, por eso las obligaciones de leasing, de arrendamiento financiero, las incluyo como pasivo en NIF, porque cumple con todas las características de pasivo.
¿Cuál es la definición de patrimonio en NIF? El patrimonio es otro elemento del estado de situación financiera o balance general que se encuentra en la NIC 1 si estamos hablando de plenas o en la sección 3 si estamos hablando de pymes. ¿Qué significa patrimonio? Posiblemente la definición sea muy simple, pero tiene una connotación financiera importante. Veámoslo. Dice que es la participación residual, o sea, que es lo que queda de los activos, ¿no?, descontados los pasivos. Es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. No todos los activos son míos, y eso debe entenderlo la gerencia. No todo el dinero que hay disponible es de los socios o de los propietarios. No todo el recaudo de cartera es de los socios. No todos los inventarios que yo vendo y por ende recaudo un dinero es de los socios. Es una parte. ¿Por qué? Porque yo tengo unos compromisos que son unos pasivos. Así de simple la definición, y vista a la ligera no reviste mayor análisis, pero creo que por no tener claro esta situación, muchísimos propietarios se gastan dineros que no son de ellos y aplazan obligaciones por gastarse los recursos con los que contaban, y ese aplazamiento de obligaciones hace que el nivel de endeudamiento aumente y hace que el nivel de credibilidad de la empresa se deteriore. Entonces me parece que así como es de sencilla la definición de patrimonio, asimismo es de compleja las consecuencias de no entenderla.
Profe, no se le está escuchando nada. Sí, quizá. Ahora sí. Ya me estoy quedando dormido igual que los... Ah. Entonces decimos, nuevamente, ¿cierto? Resultado integral total. ¿Sí estamos ahí? 2 puntos. Es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. Coma. No, perdón, qué pena me quedé porque no sé, ¿era un título o qué? Me quedé, profe, qué pena. Repito, póngale pues cuidado. El resultado integral total. Si quiere póngalo como título, no hay problema. Y decimos que es la diferencia en aritmética entre ingresos y gastos. Entonces lo que les decía es que yo podría decir ingresos y egresos, porque recuerden que además cuando yo hablo de gastos también debo tener presente que hay costos y tanto los costos como los gastos son egresos. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces decimos punto y coma. La entidad puede presentar el rendimiento obtenido en un periodo determinado, coma, bien sea en el estado financiero denominado con este nombre, bien sea en el estado financiero denominado con este nombre, o sea, con resultado integral total. ¿Listo? O si lo prefiere, puede presentar dos estados financieros. Coma, a saber, uno es el estado de resultados, 2, estado de resultados integral. Punto aparte. Con frecuencia, coma, el resultado integral total y el resultado se utilizan como medidas de rendimiento o como base de otras medidas, punto y coma. Coma. Por ejemplo, coma, el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Repito, el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Entonces hablamos ahora de definición de ingresos y gastos. Recuerden que creo que en algún momento les comentaba que como las normas vienen, básicamente son en inglés, ¿cierto? Hicieron una mala traducción porque se habla inicialmente se debía estar hablando de ingresos y hablar de costos y gastos, pero entonces todo se generalizó
en lugar de colocar gastos, debían haberse nombrado más bien egresos, ¿no? Para poder incluir los costos y los gastos. Pero eso los que medio conocemos esto ya lo sabemos. ¿Listo? Entonces decimos ingresos. A ingresos, 2 puntos. Son los incrementos en los beneficios económicos, coma. Producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Punto seguido. Se presentan en forma de entradas o incrementos de valor de activos, coma, o como decremento de las obligaciones. Punto seguido. Estos dan, coma, como resultado, coma, aumento del patrimonio, coma, distintos a las aportaciones de inversores de patrimonio. Perdón, profe, ¿aumento del patrimonio qué? Aumento del patrimonio, coma, distintos de las aportaciones de los inversores de patrimonio. En otras palabras, podríamos decir que distintos a quién, a los aportes de los socios o a los aportes de los accionistas de la compañía. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces pongamos punto aparte B, gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, coma. Producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Punto seguido. Se presenta en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, coma, o bien por la generación o aumento de los pasivos, punto seguido. Estos se dan, coma, como resultado, coma, decrementos en el patrimonio, coma, distintos de las distribuciones realizadas en los inversores del patrimonio. Entonces, básicamente estaríamos hablando ahí de qué? De los dividendos, ¿cierto? De la distribución de utilidades.
Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte, reconocimiento. Como título, subtítulo. Sí, como un título o subtítulo puede ser. ¿Qué es esa cuestión de reconocimiento, cierto? Porque son temas que se tratan en la NIT, se hablan seguido, ¿cierto? Entonces tenemos que es ese reconocimiento. Decimos 2 puntos. Es el proceso de incorporación. Es el proceso de incorporación. En los estados financieros. El profe, qué pena reconocer. Reconocimiento. 2 puntos. Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición de una partida que cumple con la definición de activo, coma, pasivo, coma, ingreso, coma, costo o gasto. Y que satisface los siguientes criterios, 2 puntos. Entonces decimos A. Es probable que cualquier beneficio económico futuro Cualquier beneficio que económico futuro asociado con la partida que cumple la definición llegue a, coma, o salga de la entidad. Y B, ¿cierto? Entonces B. La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Punto aparte. Una partida que no cumple con los criterios para su reconocimiento coma, puede cumplir las condiciones para ser reconocido en una fecha posterior. Coma, como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. Punto aparte. Entonces ahora miremos qué es eso de medición. Entonces póngale ahí un subtítulo que diga medición.
Decimos que es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide sus activos, coma, pasivos, coma, ingresos y gastos en sus estados financieros. Punto seguido. Para realizar la medición coma, necesariamente debe ser seleccionada una base, punto y coma. Las bases de medición utilizadas tradicionalmente Utilizadas, ¿qué? Perdón. las bases de medición utilizadas tradicionalmente son el costo histórico y el valor razonable, coma, bajo los siguientes parámetros. Entonces decimos A, para los activos. 2 puntos. El costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, coma. O el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en su momento de adquisición. B, para los pasivos. Dos puntos. El costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalente al efectivo o el valor razonable de los activos monetarios, perdón, de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación, coma, en el momento en que se incurre en ella.
C, el costo histórico amortizado, 2 puntos. Decimos que es 2 puntos. Es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente. Como gasto o costo. Perdón, como gasto o ingreso. De valor razonable. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, coma, o cancelado un pasivo, coma. Entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado. Coma, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. En otra palabra, ninguno está sabiendo qué, obligado, ¿cierto? Sí, señor. Pues punto aparte puede ser. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos coma, pasivos, coma, ingresos, costos y gastos en esta NIF están basados en los principios generales que se derivan del marco conceptual para la preparación de los estados financieros del IASB y las NIF completas. ¿Listo? Entonces, si uno ve, ¿cierto? Ese marco, digamos, esos conceptos generales, pues son muy utilizados, ¿cierto? Y es lo que hemos escuchado también aquí digamos, en el seminario de Edmundo. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos siendo claros? Si uno mira, tiene mucha relación, ¿cierto?, con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si uno se pone a mirar los principios de contabilidad generalmente aceptados, o el decreto 2649 y el 2650, y se da cuenta también que hay muchos términos que están siendo utilizados o que fueron utilizados en el Plan Único de Cuentas, ¿cierto? Y que ahorita las normas internacionales también nos los están
nos los están repitiendo, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ubicarlos aquí donde estamos en nuestro balance de... ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Entonces miremos aquí la partecita que no, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí alcanzamos a ver algo, ¿cierto? De ese balance de apertura. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando. Ya. Muy bien, miremos el sonido. No haya tenido en cuenta la totalidad de rubros que estamos manejando. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Que de todas maneras, faltando un cuartico, me avisas para que descanse, porque si no, después, ¿quién se los aguanta, sí o no? Bueno, profe. Ujú. Pero el principio es el mismo. Yo cojo materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Para algunos que creen que todo el mundo maneja la contabilidad igual, les voy a comentar un caso que encontré donde el asesor tributario de una entidad muy grande de Colombia le dijo a la empresa que los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación no los llevara como mayor valor del producto, sino que los llevara directamente al estado de resultados. ¿Para qué? Para bajar la renta. Observen que siendo una empresa totalmente grande y que compite incluso en el mercado latinoamericano, tiene error en el costeo, porque el producto está mal costeado, error en el margen de utilidad, porque le está dando un margen totalmente de utilidad distinto, y error en los gastos, porque eso no son gastos, sino hacen parte de la producción. A eso agréguenle que eso no tiene nada que ver con las NIF, porque en las NIF el costo de producción se maneja exactamente igual. Ahora, el manejo, ¿cómo lo manejo? Por identificación específica, que es un costeo por orden de producción, o lo manejo por estándar, porque resulta que es en línea y le puedo aplicar un estándar. Entonces, esa es la diferencia y ese es el análisis que yo tengo que entrar a mirar. Ahora, ¿encuentro cómo se maneja el costeo por estándar y cómo se maneja el costeo por producción en NIF? No lo encuentro allí. Simplemente me los menciona. Y si me los menciona, se entiende que, por ejemplo, si yo hablo de promedio, pues la persona sabe cómo se calcula un promedio. Si yo hablo de PEPS, se presume que se sabe qué significa PEPS. Lo mismo que es estándar o que son órdenes de producción para, por ejemplo, un inventario por identificación específica, que podría ser una alternativa de ese tema. Repuestos, han hecho bastantes preguntas de repuestos, las vamos a solucionar cuando lleguemos a propiedad, planta y equipo, que es donde yo la ubiqué para poder entender. No todos los repuestos son propiedad, planta y equipo. Algunos repuestos pueden llegar a considerarse propiedad, planta y equipo. No seamos extremistas. No, todos los repuestos no, algunos repuestos. Juego de inventarios. En ninguna parte de las NIF dice que no se puede utilizar juegos de inventarios. No dice. Y si no lo dice... Profe, como que el video se le quedó quieto. Ni tenerlo en cuenta.
Si el patrimonio se afecta, ¿cómo quedaría fiscalmente? El patrimonio fiscal no se toca, repito, no se toca. Todos estos cambios que estaríamos haciendo solo tienen efectos contables. Por eso es que hay que manejar dos tipos de información, porque toco la contabilidad, pero no toco los datos de la declaración de renta. Por eso cuando vayamos a hacer el formato 1732, de la información financiera saco la columna que dice contable, de la información fiscal saco la columna que dice fiscal. Eso es lo que nos está planteando este nuevo escenario. El sector público aplicará NIF, depende. Tengan en cuenta las directrices de la Contaduría General de la Nación. Por favor, en este momento me limito básicamente al sector privado. El sector público tiene algunas variantes en ese sentido, porque pueden aplicar o NIF, dependiendo del tipo de empresa que sea, o pueden aplicar las IPSAS, que aquí se les ha dado el nombre de NIC-SP. Las construcciones no son inventarios, se hagan propios, se hagan a través de fiducia. Nos dicen aquí que si las hago a través de fiducia. La fiducia es el manejo del dinero, Pero el que actúa, el que controla las cosas, quien compra, quien la construye es mi empresa. Estaría entendiendo que es la parte del manejo del dinero en ese tema. ¿Por qué? Porque es que el posible comprador le entrega el dinero a la fiducia, yo empiezo a gastar y luego esa fiducia, a través de unas actas que yo hago con la fiducia, pues me va entregando el dinero para sustentar en qué lo he invertido. Y eso está amparado con un presupuesto de construcción. Bueno, esta pregunta me gusta. En el caso de la empresa, el producto que se importa se costea junto con el arancel, igual que en NIF. Gastos de nacionalización, igualito en NIF. Una proyección de la diferencia en cambio, no. Ahí saque ese concepto. O sea que tienes que volver nuevamente al principio. ¿Dónde se lleva esa diferencia en cambio en NIF? Se lleva en los resultados. No les he explicado la excepción. Hay una excepción, pero la mayoría de veces se llevan a los resultados. Por ahora trabajemos con la regla general. Después hablamos de las excepciones. Por lo tanto, acabo de decir que la diferencia en cambio se lleva a los resultados. Pero si tú te vas al artículo 66 del Estatuto Tributario, te dice que lo tienes que llevar al costo del producto. Entonces fíjate que ahí tienes dos costos. En NIF no se tiene en cuenta la diferencia en cambio. En tributaria sí se tiene la diferencia en cambio en cuenta para el costo del producto. Mira que son dos costeos distintos. Por eso hablaba de dos tipos de información. Descuentos financieros, recordemos, los descuentos y similares, toda clase de descuentos son menor valor del inventario. Un nuevo grupo de inventarios del programa contable, no son inventarios. Si yo tengo activos biológicos, no son inventarios. Tengo que hacer una clasificación distinta. Ahora, ¿en dónde? Amigos, no les tengo la respuesta. Yo les podría dar una solución mía, pero no les puedo dar una respuesta jurídica, porque el plan de cuentas es jurídico. No les puedo dar una respuesta jurídica hasta que a mí una entidad del gobierno me diga, haga su propio plan de cuenta a su gusto. Pero es que estamos en este momento en un limbo, porque unos dicen que vamos a tener plan de cuenta y otros dicen que no.
Si a mí me dicen estructure un plan de cuentas propio, personalmente yo personalmente tendría un esquema totalmente diferente. Yo ya no utilizaría el esquema 1, 2, 3, activo, pasivo, patrimonio. No lo utilizaría, pero eso es el profesional Edmundo Flores. Tal vez ustedes tengan otro tipo de criterios, esa codificación. Lo único que quiero decirle a ustedes es que ya no existe en los activos biológicos como inventarios, los contratos de construcción como inventarios, ya no existen algunos repuestos, los tengo que sacar. Eso es diferente. Lo tengo que eliminar porque nacen nuevos grupos. Y fíjense que están casi copados todos. El único que queda libre es el 19, que es valorizaciones que no existen en NIF. Es el único concepto que queda nuevo. A menos que yo empiece en la 18, que se llaman otros activos, empezar a crear un poco de subcuentas. Podría ser una alternativa. Entonces, por lo tanto, la forma de llevarlos podría ser muchas. Podría ser muchas. Por lo que quiero que quede claro, para mí es más importante que quede claro, es que los activos biológicos, cultivos y animales semovientes no son inventarios. Entonces, por lo tanto, no los llamemos inventarios. Cuando yo cosecho, cuando yo obtengo, ahora sí lo traslado al inventario. Supongamos ustedes, yo tengo una avícola. Las gallinitas son activos biológicos, no son inventarios. Cuando la gallina pone los huevos, yo tengo que determinar qué hago con esos huevitos. Si los huevos los voy a vender, entonces esos huevos se vuelven inventario porque los saco de activos biológicos y los llevo, eso me genera un ingreso, entre otras cosas, porque no existe como activos biológicos. Esos huevitos los llevo al inventario, generando un ingreso. Si por el contrario, cojo esos huevitos y los empollo para reproducir y crear más pollitos, entonces, en lugar de llevarlo al inventario, creo un nuevo activo biológico con un crédito al inventario. ¿De acuerdo? Les sugiero irse a los videos de YouTube donde tenemos explicado cada uno de estos conceptos que hemos hablado el día de hoy. Que si en el inventario podemos manejar estimaciones. No se trata de eso, de estimaciones. Y me imagino que está diciendo, no, pues si yo cómo voy a saber si me va a llegar este valor o no me va a llegar este valor. Bueno, eso es lo que hay que analizar dentro del proceso de la empresa. ¿Y cómo sabes si vas a llegar o no? Pues tienes que irte a la historia. A ver cómo ha sido manejado el inventario años atrás. O segundo, cambio ahora la forma de manejo del inventario. ¿Para qué? Para decir, a partir de la fecha me tomo los descuentos. Eso es otra cosa. Y de pronto desde el principio empiezo a manejar las cosas. Esa sería una alternativa también de abordar esta problemática. El proceso de implementación por primera vez es un análisis de procesos, es un análisis de decisiones, no es un registro contable. El registro contable surge de lo que yo decida. Dependiendo de lo que yo decida, me voy al registro contable. Aquí hablamos de la cuenta 7, que está en productos en proceso. Yo podría seguir con la cuenta 7, eso es una alternativa, o incorporar la cuenta 7 directamente en la cuenta 14. Personalmente, nunca he compartido el criterio de la cuenta 7, pero eso ya es un criterio personal, pero como era algo legal, pues yo tenía que obedecerlo. Si de todas maneras yo puedo coger todo el proceso productivo y lo puedo meter en la cuenta 14 en la parte de productos en proceso. Y más bien de productos en proceso reclasificar a terminados. Y ahí no tengo que estar pasando de una cuenta a otra. Ahí está, miren, me están haciendo preguntas que son de carácter legal que yo no tengo respuesta en este momento. Y no tengo respuesta en este momento simplemente porque
En el momento en que nos digan, liberen y ustedes hagan lo que quieran, cada uno de nosotros en su empresa se sentará a hacer su propio plan de cuentas. Ahora, si el gobierno me dice, no señores, mire, tengan este plan de cuentas, guíese por este plan, entonces nos tocará obedecer ese plan. Entonces, por eso en este momento es muy importante tener en cuenta claro el concepto. El concepto es, la cuenta 7 hace parte del producto en proceso. O sea, hace parte del inventario. Eso es lo que habría que tener en cuenta, ¿no? Que dentro del análisis, que cuando hicieron el plan de cuentas, quisieron separar eso. Bueno, eso fue en su momento. Estamos hablando del año 93, estamos en el 2013. O sea, mucha agua ha corrido y nunca se ha evolucionado en ese tema. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? No sé, cada persona hablará por su propia experiencia. Ese mecanismo no es malo. A mí me parece interesante analizarlo. No lo descarto del todo. Que no lo comparta, bueno, esto es otra cosa. Pero ya es un criterio profesional. No tiene que ver nada con lo legal. Con lo legal me toca ceñirme a esa cuenta 7. Esta pregunta me parece interesantísima. Si yo tengo un cultivo de flores, corto las flores, ¿cómo se registra eso? Mire, ¿qué es lo que valoro yo en un cultivo? Nos metimos en el tema de activos biológicos. El cultivo, yo depende de qué es lo que manejo. Si yo corto una flor y vuelve a salir otra flor, corto otra flor y vuelve a salir otra flor, ¿no? Entonces, esa flor, cuando contabilizo, en activos biológicos tengo el cultivo, es decir, el mantenimiento de lo que estoy manejando. Pero si corto la flor y vuelve a salir otra flor, del cortar esa flor, eso se me vuelve a mí un ingreso. Hagamos de cuenta el mismo ejercicio con lo que acabo de decirle a ustedes con el tema avícola. O hablemos de del ganado donde me generan reses, terneros. Entonces tengo una vaca, genera un ternero o ternera y yo decido vender ese ternero o esa ternerita. Entonces, ¿qué es la ternera? Un ingreso. Es un ingreso. Entonces, esa es la parte que hay que analizar. ¿Dónde está eso? Activos biológicos. ¿Dónde están los activos biológicos? NIC 41, si es plenas, sección 34, si es pymes. Ahí es donde tenemos que irnos precisamente para este tipo de análisis. Porque si algo dentro de este estudio ha sido curioso para mí, es el análisis de la parte de activos biológicos. Casi que la implementación me ha tocado a mí entender cómo es el proceso para poder aplicarla. No les quiero ni siquiera contar una experiencia que tuve con unos colegas en el municipio de Tumaco, donde aprendí un poco de cosas sobre el camarón, que no tenía ni idea. Otras personas con el sector lechero, que también he aprendido otras cosas. Entonces, dependiendo lo primero que me ha tocado a mí como profesional es entender el proceso biológico del nacimiento. Ya falta un cuarto. Y ahora sí, ya puedo entender la otra parte. ¿De acuerdo? Hagamos una última pregunta porque sé que tenemos que seguir pasando a lo que son el resto de efectos. Profe, ya falta un cuarto para las 10. Este me parece muy pertinente para lo que estamos hablando. Tengo un inventario, manejo costo permanente, me llega el transporte y la factura me llega después. Es más, me puede llegar un mes después. Vamos a poner bien exagerados. Ya he vendido la mercancía. Pongámosle ahí 35, por favor, para que no se nos olvide. ¿Listo? Eso es lo que yo debo planear. Es decir, Aquí como pegado. yo hoy en día concibo las compras nacionales con la misma metodología de la moneda extranjera. ¿Yo qué pacto? Si yo he pactado con mi proveedor una tarifa, ¿el qué me va a facturar? Lo que hemos pactado. Obvio.
Cerramos aquí que no quiere cerrar. Bueno, muy bien. Entonces hablamos mañana. Mañana continuamos ahí ese examen rapidito y luego nos trabajamos seguimos trabajando porque esto es de puro camello. ¿Listo? ¿Mañana tenemos parcial, profe? Ok. Listo. Congelado, Javier. ¿Yo o el profesor? Bueno, hasta mañana. Se fue el ida. Hasta mañana.